El fantasma errante. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Qué Bastante gusto. bien, gracias a Dios. Qué gusto saludarte, que estés con nosotros, porque además quieres platicar algo. ¿De qué se trata? Sí, bueno, es lo siguiente. Hace ya bastante tiempo, tenía yo como 10, 12 años, sería en San Jerónimo, así se llama. ¿Sí? Pasa ahora lo que es Avenida Luis Carrera. Pero sobre esa avenida hicieron un hospital. Antes de que se hiciese ese hospital, Sí. no sé si todavía siga siendo un campo deportivo, pero antes de ser ese campo deportivo era una presa. Ahí se juntaba demasiada agua, toda el agua que bajaba de lo que sería el cerro del Judío, y de esa parte de allí, ahí se juntaba. Pero en donde se hizo ese hospital se hacían como cuevas. Se hacían regularmente eran como 3 o 2 cuevas que se hacía cada vez que llegaba el agua. Se remolinaba el agua ahí, se caía el lodo y se hacían como cuevas. Pero en algunas ocasiones se llegaba a ver alguna forma de alguna mujer, como que llamaba hacia lo lejos, pero eso pasaba solamente cuando llovía. Y había un señor, ahorita no recuerdo el nombre, que siempre que veía que estábamos nosotros ahí, nos decía: chamacos, vénganse para acá, ¿qué andan haciendo ahí? ¿Que no ven que se pueden caer? ¿Les puede pasar algo? ¿No han visto lo que hay ahí? Entonces, bueno, pues ese es mi historia. Ok, algo que además los vecinos también conocen este tema. Sí, mucha gente la debe de conocer porque siempre que empezaba a llover, o se metían la mayoría de la gente, pero uno como está joven y bueno, es joven y curioso, pues había veces que nos íbamos ahí unos 4 o 5 amigos y ahí estábamos viendo a ver si se aparecía. Pero siempre mucha gente lo llegó a ver. Oye, pero aquí un Sí, elemento importante es que era frecuentemente cuando llovía. sí, regularmente siempre que llovía, era cuando se aparecía. Después de dejar de llover, supongamos al siguiente día, salía uno, iba uno a ver, y no había nada, y si caminaba uno, dejaba uno las huellas de las pisadas, porque se hacía una capa de lodo bastante profunda, como de unos 20 centímetros aproximadamente. Sí. Entonces uno, pues curioso, veíamos y no se veía huella de nada. Pero nosotros estábamos ahí y se veía cómo hacía la mano, como que nos llamaban. Y esto les digo que es una distancia como de 50 metros aproximadamente. Ay, o Sí, 50 metros es más o menos cerca. sí, por eso les comento que era se veía la silueta blanca de una mujer, como si tuviera una mano extendida hacia un lado y con la otra mano llamándonos. Ah, o sea, quería que se Mucha acercaran. gente, sí, la gente adulta contaba que por ahí alguna ocasión se había ahogado alguien, no sé si fue una familia o una persona, y que era una manera en la cual según pedía ayuda, pero pues era porque quería hacer que alguien más se metiera y se ahogara ahí también.
Y Sí. por eso la gente, o el señor que vivía ahí cerca de ese lugar, siempre nos decía, chamacos, váyanse ya de aquí, siempre que empezaba a llover o que se veía que iba a llover. Y como Siempre tú nos dices, decía eso. ustedes curiosos y jovencitos decían, no, nosotros Joven. queremos ver. Sí, y esto fue como alrededor del 1972, 74 aproximadamente. O sea, han pasado Y ahora, 50 años y lo tienes clarísimo, ¿verdad? sí, como si hubiese sido el día de ayer. Wow. Sí, pues Sí. es que es algo espeluznante que no se borra fácilmente. Sí, y bueno, esa era la historia que quería yo contar. Tengo muchas otras más, pero bueno, queremos escuchar a la gente, que nos cuente más la gente. Claro, aquí vamos Sí. a estar escuchando relatos y si tú quieres participar en otra ocasión, ya sabes que aquí también está tu espacio exclusivo para ti. Claro que sí, Gina, que tengan buena noche y saludos a Nacho. Hasta luego, mi querido amigo, gracias por llamar. Excelente Sí. noche. Eso es. Igualmente, Gina, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, mi querido amigo, bienvenido. Mi primaria, lamentablemente, perdimos a 2 compañeritos. Fallecieron mientras nosotros estábamos estudiando, entonces, pues a partir de eso, hubieron varios eventos que sucedieron en la primaria. Yo estudiaba en una primaria católica, por lo que, pues, siempre hacían oraciones, iban a bendecir, entonces, Sí, amigo. hasta cierto punto, ahí, ya que crecimos y empezamos a meditar sobre eso, y empezamos a tomar en cuenta de que no era nadie maligno, no era un ser maligno, era los espíritus de los niños que estaban ahí acompañándonos, ¿no? Entre las situaciones o los acontecimientos que pasaron, nosotros teníamos de la parte donde estudiábamos, en la parte de atrás había como una zona que después convirtieron en estacionamiento, pero antes de volverlo estacionamiento, en esa zona habían columpios, había una resbaladilla, ponían igual unas pelotas para que jugáramos, o sea, había el espacio para jugar, ¿no? El caso es que esos columpios eran 3 columpios verdes y curiosamente conforme fueron falleciendo los compañeritos y eso nos pudimos dar cuenta, yo y un grupo de amigos, fueron pintándolos de color rojo. Algunos decían que se movían, yo en una ocasión llegué a ver que se movía en específico el columpio verde que no se había pintado, entonces pues ya que nosotros crecimos un poco más, llegamos a la conclusión o empezamos a pensar que probablemente esos columpios que pintaban tal vez eran un homenaje pues a los niños, ¿no? O sea, una especie de, pues como recuerdo de los niños, ¿no? Eso pues era cosa de que se encargaban los conserjes de pintarlo y todo. Pero bueno, hasta eso no es todo, o sea, eso fue nada más como un acontecimiento tal vez interesante que sucedió. Sin embargo, nos sucedieron varias cosas un poco más directas, más fuertes. En una ocasión nosotros, pues como niños que éramos traviesos y esa parte donde estaban los juguetes, o sea, estaban las pelotas, donde estaban los columpios, la cerraban, normalmente la cerraban. El caso es que pues nosotros con la intención de querer jugar en una ocasión, porque a veces la cerraban cuando no había vigilancia de maestros, pues nosotros se nos ocurrió abrir el portoncito que había, porque era como un portón que separaba las 2 piezas. Se nos ocurrió abrir el portón y entrar a ver qué pasaba. El caso es que el único acceso de ese portón era como un seguro, una llave que nosotros encontrábamos de nuestro lado. Del otro lado que quedaba hacia el portón y también había un portón hacia la calle, no había ninguna manera de entrada, es decir, si encerraban a alguien, esa persona no tenía manera de salir. El caso es que pues nosotros cuando entramos vimos detrás del coche que siempre estacionaba la maestra en esa parte, antes de que se volviera oficialmente un estacionamiento, detrás del coche de la directora vimos unos piecitos en la parte de abajo. Esos piecitos nos llamaron mucho la atención porque pues pensamos al inicio que era una niña. Si es una niña pues quiere decir que por accidente la encerraron o ella jugando se escondió, no sé, por alguna razón, ¿no? Uno de mis compañeros fue a ver. Pues fue curioso porque él se asomó y nosotros pues estábamos platicando. Cuando nos dimos cuenta, él vino corriendo hacia nosotros y gritando, no hay nadie atrás del coche. Nosotros volteamos a ver otra vez debajo del coche y se seguían viendo los pisitos. Era una niña corriendo, una niña jugando de lado a lado, pero no salía de atrás del coche. El caso es que nos dio un muy buen susto y ya nos fuimos de ahí todo. Esa vez
Incluso no cerramos el portoncito. Ya después nos dijeron nada más por las maestras que no entráramos, que tengamos cuidado, porque pues de ese portón había otro portón más grande que daba acceso a la calle dentro de esa zona. Sin embargo, pues ya con lo que nos dijeron no lo volvimos a hacer. Y también sucedió en una ocasión, en mi escuela acostumbraban a hacer fiestas como de Halloween, que hacían una especie de casitas de terror. Pasábamos y asustaban. El caso es que en una de esas fiestas nosotros, los maestros acostumbraban a colocarse en diferentes zonas, y en esas zonas pues salían y te asustaban, pero nunca tenían contacto con los alumnos. Siempre era como que o hacían algunos ruidos o se asomaban o así, ¿no? Pero nunca tenían contacto con los alumnos ni nada, precisamente para evitar accidentes. El caso es que en una de esas casitas de terror que armaron había una zona o una mesa donde debajo sacaban una mano. Debajo había como una mano y te agarraba, o sea, te agarraba el tobillo. No, hasta donde sé, ninguno se cayó esa vez o se accidentó esa vez, pero sí era algo peligroso, la verdad. Ya después, al día siguiente, platicando con los maestros, normalmente ellos tenían una junta antes de esos eventos para platicar dónde se van a colocar y todo lo que van a hacer durante el evento. Pero al día siguiente, cuando cuando ya tuvimos la clase normal, estuvimos preguntándole a los maestros y comentando como siempre de: maestro, lo vi ahí, maestro, lo reconocí. Pero un compañero comentó lo de la mano. Entonces el maestro que nos tocaba en ese turno dijo: no, yo no estaba ahí, y al menos en la junta nadie quedó de quedar en esa parte. Fueron a platicarlo después, y ya después de unos días nos comentaron que efectivamente no había nadie ahí. El mismo maestro nos lo confirmó. Ningún maestro se colocó en esa parte porque pues era algo peligroso, y lo platicaron de hecho entre los maestros, porque sí podía ocasionar un accidente el agarrar el tobillo de esa manera, ¿no? El caso es que pues ya después de platicarlo, resulta que ningún maestro se colocó ahí, y pues eso nos pareció bastante extraño. Y un compañero comentó que la mano que salía para querer agarrar el tobillo era una mano muy pequeña, una mano como de niño, comentó. Ya todos quedamos extrañados, y todo, como niños que éramos, pues realmente todas esas experiencias no fueron demasiado traumáticas. Nosotros la vimos como, pues en parte como juego, ¿no? Porque pues no fueron situaciones muy fuertes, al menos para la edad en la que nos encontrábamos. Pero ya después sí empezamos como a analizarlo un poco mejor ya con los compañeros, porque tuve la fortuna de estar en secundaria y en prepa con algunos de ellos. Entonces pues siempre contábamos y comentábamos este tipo de historias, y pues la verdad bastante interesante. Y pues bueno, les dejo estos relatos y espero que les guste. Espero ya en un futuro, pues tal vez en unos días, tener la oportunidad ya de llamar y contar los relatos platicando, que todavía faltan bastantes que me sucedieron ahí. Claro. Pasen linda noche y descansen. Gracias, mi querido amigo, muy amable por tu experiencia. Y pues mira qué interesante, ¿eh? Y dígame usted, ¿qué nos quiere platicar? Pues lo que usted quiera. Yo tengo varias anécdotas, vivencias. Ahora sí, como dicen por ahí, en esta vida espiritual hemos visto de todo. ¿Cómo qué? A ver, por ejemplo. Mire, ¿usted ha escuchado hablar de las famosas bolas de fuego, las brujas? Muchas veces. Pues mire, yo le soy sincero, antes de todo yo fui, buenas noches, yo fui vigilante en un vigilaba yo un rancho acá en Hidalgo, vamos a llamarle Tula de Allende. Okay. Hay un pueblito que se llama Michimaloya. Ya de cuenta, fue uno de mis primeros trabajos, ya cuando me empecé a independizar de la familia. Sí. Cuando ya empecé a hacer Sí. Ya empecé a tener obligaciones, y pues ahora sí que ya empecé a trabajar independientemente. Claro. Y pues ahora sí que tenía yo como 18 años, porque apenas había tenido mi INE. Y empecé a trabajar de vigilante en un rancho. Sí. Y ya de cuenta que pues de la noche, pues en el día era normal, pero en la noche era algo medio raro. Yo en aquellos entonces todavía estaba yo como, pues no sabía yo mucho de esto. Sí. Y entonces yo miraba yo mucho yo le decía las luciérnagas gigantes, porque de cuenta que se veían como luces de fuego que volaban por un árbol, volaban por otro. Eso no me daba miedo porque no sabía qué era. Ajá. Pero a razones de eso, yo le pregunté a un compañero
qué era eso, a qué se refería eso. Sí. Y me le explicó que, pues, dice, no, pues es que nosotros estamos a la falda del cerro, o sea, no hay vecinos, no hay casas, o sea, no hay nada, o sea, estábamos en el vil monte. Ujú. Y pues ya cuando me dijo eso, pues se me empezó a dar miedo, porque pues en esos momentos los perros no ladraban, o sea, nada, se escondían. Estábamos hablando que eran perros de raza Doberman, Rottweiler, bravos, o sea que ellos miraban algo y se abalanzaban Sí. sobre lo que había. Sí. Ya de cuenta que razones de eso, pues yo pues no tenía yo miedo, pero ya después sí me empezó a dar miedo y pedí mi cambio porque ya las cosas eran más fuertes. Se de cuenta que ya escuchaba yo después como brincaban en la casetita, porque la Ajá. caseta era de techo de lámina, Sí. y escuchaba como brincaba, como si brincaba una persona, pero eso era después de las 3, 4 de la mañana que se escuchaba eso, porque pues ahora sí que por ahí alguien me dijo, esos olían el miedo de las personas. Sí. Y ahora actualmente pues ya estamos hablando, ahorita tengo 32 años. Ujú. Bueno, yo empecé a dedicarme al espiritismo, a la curación, cuando cumplí 25 años. ¿Por Ajá. qué? Porque pues yo desciendo de familia que han sido curanderos, pero yo la verdad negaba yo esto. ¿Qué negaba? Negaba yo tener este don. Ajá, ok. O sea, como que no me quería acercar mucho a esto porque pues tenía miedo a los resultados. Ujú. No de cuenta que pues una persona que se dedica a curar, pues por lo regular siempre, yo digo, al menos en mi punto de vista actualmente, pues soy una persona que a mí me gusta que darle resultados a la gente en cualquier tipo de trabajos. Ajá. Sí. En cualquier tipo de trabajos, desde una limpia ligera hasta un trabajo ya más fuerte. Soy una persona que me comprometo a darle resultados a la gente, y en eso entonces tenía yo miedo al resultado. Sí. Vamos, alguien viene con, no sé, una enfermedad fuerte, algo malo, y pues tienes que garantizar tu trabajo. Ujú. O el trabajo que te piden, ya sea un abrecaminos, un levantanegocios, o sea, el chiste es sacarlo adelante. Ese era mi miedo a dar el resultado. Sí. Y pues ahora sí que razones a eso, yo no me quería dedicar a eso. Pero pues yo creo, entre la audiencia que tienes, yo creo que habrá gente que te ha platicado que para hacer eso pues hay que prepararse. Ajá. Hay que tener una preparación, no nada más de la noche a la mañana, sabes que ya soy curandero, ya hago limpias, ya hago esto, ya hago lo otro, no. Hay Sí. que llevar una preparación, y fue donde di ese paso, la preparación, para saber cómo hacer esto, cómo hacer el otro, y entonces pues ahora actualmente, aquí donde vivo, pues la gente, ha habido vecinos y familiares que me han pedido cosas para alejarlas, Ajá. a las brujas. Ah, ok, sí. Así alejarlas, ¿por qué? Porque yo ya, actualmente, pues yo me digo, pues sí, es un pueblito chiquito, Ujú. pero, bueno, no chiquito, pero todavía hay barrancas, hay árboles grandes, todo eso, Sí. y pues lógico que no me lo va a creer, pero luego se ven en las noches, y más que así que estoy rodeado por una generación de bebés, ¿De verdad? vecinos, que tienen sus bebecitos, y se Ajá. miran, haz de cuenta, se miran en las noches como brinca, como una luciérnaga gigante. Ujú. Ya me han dicho, oye, pues prepáranos esto, prepáranos el otro, para alejar esa cosa. Ah, ok, o sea, tus vecinos tienen bebés pequeñitos de crianza, ¿no? Sí, recién nacidos. Recién nacidos. 3, 4 meses. Y entonces, como ven las bolas de fuego, les da miedo que las vayan a ser atacados por estas brujas que le llaman, ¿no? Exactamente. Oh, ya. Muy Y bien. ahorita ya tenemos, dicen por ahí un poquito más de conocimiento sobre eso. Ajá. Y él te cuenta que pues ya sabemos cómo enfrentar todo ese tipo de cuestiones de cosas. Ujú. ¿Y estas brujas cómo se pueden espantar? ¿Cómo se pueden ahuyentar? Pues mira, la verdad, Ujú. se hace un preparado de varias semillas. Ajá. Le ponen lo que es amaranto, lo que es la mostaza negra, Sí. se pone lo que es un poco de lentejas, se pone en el sol. Bueno, yo lo pongo en el sol, le echo agua bendita
y lo dejo en el sol. Y ya de cuenta que ya una vez que estén preparadas, ya esté seca del agua bendita, ahora sí se riega alrededor con pólvora. Ok. Con pólvora alrededor de la casa. ¿Y eso lo utilizas como un repelente o cómo lo utilizas? Pues como una protección para que no lleguen esos seres a las casas. Uh-huh. O sea, eso lo debe cargar la gente, lo debe poner en sus... No, regarlo alrededor de la casa. Ah, ok, alrededor de la casa. Entonces debe ser bastante, ¿verdad? Lo que tienes que preparar. Pues sí, una bolsa de 2 kilos. ¿Por qué? Porque se va regando cada parte de la casa. Ok. De las azoteas. Sí, sí, muy bien. Para que no lleguen esos seres. Ajá. Ahora, Baltasar, me gustaría que me dijeras, ¿qué son esos seres? O sea, nosotros le llamamos brujas, pero ¿qué son? Mira, son gente, te voy a ser sincero, es gente normal como tú, como yo, que han hecho pactos con el maligno, a punto de que ya realmente pierden la conciencia y toman posesiones en la tercera dimensión. Me doy cuenta que hay personas que ya traen el don. Es como yo tengo el don, pero yo quiero pactar con un ser de oscuridad para que me dé fuerzas, para que me dé más poder, más dinero, más sabiduría. ¿Tú quieres pactar con un ser de oscuridad? Así es, hay quien pacta con seres de oscuridad. Ajá. Y de cuenta que te dan el don y la fuerza de poder hacer cosas sobre algo sobrenaturales, porque haz de cuenta que hay gente, te soy sincero, hay gente que tiene la mierda muy pesada, muy fuerte, muy dominante. ¿Y qué pasa? Que muchas de ese tipo de personas, ya sea que se dediquen a la parte del espiritismo o a la parte de la magia negra, o son satánicos. Ajá. Ok. ¿Por qué? Porque tienen esa fuerza espiritual para poder hacer hechizos, trabajos, maldades. Ya de cuenta que principalmente estamos hablando de gente que se dedica mucho al torno de sacrificios y toda esa cuestión de cosas. O sea, estas brujas, estas bolas de fuego, ¿sí son personas o no son personas? Sí son personas que pactaron. Personas que nacieron con el don de curar y el don de hacer cosas malas. Muy bien. Perfecto, pues te agradezco mucho, Baltasar. Espero que no sea la última vez que charlamos y pues nos estaremos comunicando más adelante. ¿Cómo? Cuando gustes tenemos varias anécdotas y vivencias vividas, no sueños, no cuentos, nada, todo algo realmente vivido. Pues a ver, cuéntame una. Mira, te voy a platicar, hace exactamente unos 10 años, yo en ese entonces trabajaba yo en una pensión de tráileres. Sí. Y haz de cuenta que yo estaba a cargo de, ¿qué te parece? 50 camiones. Ajá. De día, de noche más que nada, porque el trabajo era, entraba uno a las 8 y salía uno a las 8 de la mañana. Sí. Y haz de cuenta que me cuidaba yo mucho de los ratones, de los rateros. Ajá. Y ahí, te voy a ser sincero a la audiencia, yo en ese entonces, un amigo me recomendó usar mucho el colmillo de coyote. Ah, sí. Por protección. Ajá. Y la verdad, soy sincero, durante el tiempo que estuve a cargo de esas unidades, que fueron más o menos 2 años, te soy sincero, nunca sufrí ningún robo. Ninguna pérdida de que se robaran lo que fuera de los camiones. Sí. Nada. Ok. Y haz de cuenta que todo era, sonará cuento, fábula o chiste, pero nunca recibí un robo. Yo el día que decido cambiarme de ese trabajo, sí, se empiezan a perder las cosas. Y eso me enteré por el vigilante que se quedó ahí, porque a mí me cambiaron de servicio. Ajá. ¿Por qué? Porque dicen por ahí, me buscaban para una escuela. Sí. Y dejé la pensión de tráileres. A la hora de que yo dejé la pensión de tráileres un día, al otro día empezaron a robar muchas cosas, que esto, que el otro, y el vigilante que estaba dice, bueno, tú no das el número, porque ve, él estaba a cargo de 50 tráileres, vigilarlos, cuidarlos de, imagínate,
estar solo a cargo de unidades, y ya que se te perdieron un extintor, ya se te perdió el tampón, que se te perdieron los espejos, muchas cosas. Ok. Y pues la verdad, ahí fue donde ocupamos, la primera vez que ocupamos el don del nahualismo en la noche. Ajá. ¿Para qué? Para cuidar y proteger todo. Ok. Y fue donde me di cuenta que tenía la capacidad para hacer eso, y más. Pero todo era cuando estaba solo, como guardia, solo, no cuando tenía acompañante, solo. Ajá. Solo me pasaba cuando estaba solo. O sea, ¿te transformabas y hacías tu recorrido o cómo protegías? Exactamente eso. Órale. O sea, exactamente, porque ellos decían siempre que parecía que andaba algo raro, decían los que se quedaban ahí como operadores. Pues en la noche mirábamos un perro, pero algo así medio raro, grande, que ninguna raza se compara. Y sí, es que sí lo encuentro los que andan en la calle, siempre sí eso. Pero yo lo hacía porque, pues digo, no voy a querer que me roben a mí algo, o sea. ¿Eras tú? Porque si perdí algo, Ajá. era descuento para el oficial. Sí, claro. Y pues usted sabe que uno nunca sale a restar, sino a ganar. Uh-huh. Y eso Claro. pasa donde quiera. Bueno, en cualquier trabajo todos salimos con la idea de que vamos a ganar, para Así no es. venir a perder. Muy bien, sí, claro, por supuesto. Y así te digo, he tenido vivencias medias Ujú. raras y bonitas. Sí, es lo que escucho. Perfecto, Baltasar, que tengas una bonita noche, nos escucharemos más adelante, ¿sí? Claro, cuando guste, pues estamos para servir, está mi número y cualquier cosa, mire. Gracias, No, amigo. Pues así la dejamos para darle oportunidad a alguien más y que nos narren alguna historia, ¿sale, vale? Claro que sí, cualquier cosa, mire. Ok, excelente, amigo, que tengas bonita noche. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. A Baltasar. Pues así pasó, ¿verdad? Entonces mi abuelo, cuando anda en esas parrandas que se ponía y todo, que se iba con sus amigos, le pasó a él algo raro. Cuenta que una vez salió de una fiesta, ya hace, ¿qué será? Pues le cuento de los, no sé, creo que en 1950 o algo así. A él lo invitan a una fiesta y termina esa fiesta, Sí. y después de ahí sale con 2, 3 amigos, y dice que al momento de agarrar camino, pues era puro caminito así de tierra, no había carreteras por donde vivía en ese entonces él. Uh-huh. Comenta que pues ya después de que tanto caminar antes de llegar a sus casas, ven a una persona, o sea, ven a una mujer, y pues la siguen, o sea, de hecho desviaron su camino por ella y la siguen tratando de abordarla, y pues no sé, amor, tener algún encuentro íntimo con ella, y pues ya en estado de ebriedad, tomando, pues en ese entonces no era cerveza, era pues, el mentado aguardiente, ¿verdad? Entonces es un licor muy fuerte. Entonces pues ya perdidos entre cañales y huertos, pues ya vieron que la persona se iba adentrando en otros caminitos, y pues la siguieron. Y dice que pues ya al final uno de estos señores con que iba, en ese entonces chavos todavía, uno de ellos cayó borracho y ya, o sea, no pudo más, ya más los otros 2 adelante de él. Pero comenta que él era el tercero, entonces eran 4, pero él era el tercero, ¿verdad?, de la fila que iban ahí caminando. Uh-huh. Y comenta que ya cuando iban a alcanzar a la mujer, él se detiene porque él usaba los mentados, así los guaraches, ¿no?, que son como de tipo llanta. Ajá. Patos, nada de eso, usaba guaraches de llanta, de esos duros. Entonces, comenta que se le zafa la correa del guarache, se detiene un poquito, y ya cuenta que al momento de mirar hacia adelante, lo poquito que se alcanzaba a ver, ve que los 2 chavos que van delante de él, tocan a la mujer, o sea, la agarran del vestido o no sé qué era, vestido, falda, no sé, y que al momento de que da la vuelta a la persona, en este caso la mujer, Sí. él no le ve la cara, mi abuelo nunca le vio la cara a la mujer, pero los muchachos que iban adelante de él,
sí la observan, y al observarla caen de espaldas, o sea, caen como si los hubiera aventado con la pura mirada, o sea, con la presencia al momento de voltear. Y ya, y dice mi abuelo que él solamente le siguió dando los tragos a su aguardiente que llevaba, reaccionó ya más o menos y ya no estaban, la mujer ya no estaba, o sea, nada más vio a los dos chavos desmayados ahí. Él lo que hizo nada más recostó su cabeza al lado del árbol donde estaba deteniéndose para amarrarse los guaraches, y pues ahí se quedó dormido. Dice que al otro día despertó como ya entrando en la mañana y que se va dando cuenta que estaba cerca de un barranco. O sea, de hecho los chavos que siguieron a esta mujer estaban al filo así de un barranco. O sea, prácticamente si hubieran avanzado unos metros más hubieran caído al fondo de ese precipicio. Él no llegó hasta ahí porque se le zafó el guarache, entonces se detuvo y en esos minutos pasó todo eso. Entonces él va y despierta a estos muchachos, y esos muchachos estaban con fiebre, pero una fiebre altísima. O sea, no era una cruda por el alcohol, sino era una fiebre muy fuerte que les había dado pues me imagino por la presencia de esta persona o este ser. Se sintió, yo creo que sintieron, yo creo, la presencia de esta persona o cosa, y pues estaban sudando frío. O sea, al otro día amanecieron con fiebre. Entonces él los despertó y de poco a poquito salieron de esa huerta y todo, y pues ya comenzaron a irse a sus casas. Pasan unos días y los chavos se enferman. No murieron, pero sí se enfermaron. Después platicaron entre ellos y sí comentan que la persona, pues es la clásica historia de que siguen a una persona, una mujer, y pues sí, resulta que tenía pues el rostro como tipo de caballo, o sea, las manos en forma de pezuñas de caballo, pero pies de mujer. Entonces mi abuelo no lo vio, pero estos dos chavos sí le contaron esto, que fueron los que sí la tocaron. Sí. Le tocaron el vestido o la falda, algo así. Entonces ellos desmayaron, pero no se alcanzó, ella no se los alcanzó a llevar, porque si hubieran caminado más, hubieran caído en el barranco. O sea, mi abuelo yo creo que también iba para lo mismo, pero pues tuvo la suerte de haberse quedado amarrándose los guaraches, ¿verdad? Y pues así, solamente así fue como no llegó a tocar a esta entidad o no alcanzarla, ¿verdad? Pero es que más que nada, porque como mi abuelo le comento que andaba así de mujeriego y todo, y tenía hijos regados para allá y para acá, pues yo creo que también fue un escarmiento, ¿no? También parte de cómo se portaba, y pues a lo mejor también mi abuela tuvo que ver, a lo mejor lo quiso enderezar de ese modo, porque después de un tiempo, ya como en los 90, 95, pues él ya se había aplacado, él ya nada más estaba en su casa, o sea, ya no salía ni trasnochaba. Y esto que le comento es una de las cosas que le pasó a él. O sea, también comentaba que pues ya cuando él se sentía enfermo, en las noches a veces ya no podía conciliar bien el sueño, porque decía que hay veces que venía la gente a visitarlo, o sea, gente ya muerta, Sí. que pues cuando en vida les había hecho algún mal, o a lo mejor no tanto el mal, sino que curó, y pues la esencia de ese mal que él quitó a las personas, pues se veían reflejados en los sueños. Él comenta que hay veces que entre sueños, o prácticamente parecido ya a la realidad, se le venían así frente a su cara, así como estaba acostado, hacia arriba, así como en el techo de su cama hacia arriba, se le aparecían las personas así como queriéndolo arañar, y dice que veía nada más a personas, a hombres y mujeres, de lo que es el pecho hacia arriba, o sea, de la cabeza hacia el pecho, nada más queriéndolo como acariciar de la cara y cosas así espantosas. Entonces él mucho tiempo estuvo soñando eso, y pues ya llegó el día que falleció, pero o sea, le digo, falleció normal, o sea, él falleció pues de edad, ¿verdad? Porque él murió a los 98 años, entonces y mi abuela murió a los 102, o sea, realmente era una edad exageradamente avanzada, y pues no se veían muy grandes. Y así pasó. Entonces también pues mi difunto papá también pasó una experiencia igual, con algo entre los montes, cuando era niño, muchacho, adolescente, también por andar trasnochando, y él sí también le pasó algo así similar, que vio a una persona, nada más que él iba solo. Pero él comenta que cuando siguió a una mujer en medio de los caminos, él observó que era así como si fuera algo plano, un camino plano donde no había piedras ni montes ni nada. Entonces él iba siguiendo a esta persona y ve donde esta mujer se avienta como para un hueco así, entonces donde él reacciona y
pues dice, esto no está bien. Entonces se le quita la borrachera y se echa a correr hacia atrás, y en una de esas cae y se golpea la cabeza, se desmaya, y al otro día despierta y se va dando cuenta que donde él iba cruzando era un lugar lleno de espinas y eran matorrales, eran nopales, era un lugar muy, muy feo para cruzar por ahí. Pero él una noche antes sintió como si fuera algo plano, tal vez por el hipnotismo de esta persona, esta entidad, y tal vez por eso no sentía el daño que se iba haciendo en el cuerpo, porque realmente ya iba muy golpeado. Y bueno, pues esta es mi aportación de esta noche. Ahorita les quería comentar algo más, pero la verdad ahorita siendo un poquito ocupadillo, y pues ya sería mañana con más tiempo. Deseando que pasen buenas noches, al igual que todo el auditorio. Saludos de acá de Monterrey, su amigo Norberto, Beto. Sucede que hace algunos años, como en el 2007 más o menos, mi esposo, dándole de comer a los animales de la casa, unos perros, estaba en un terreno que está en medio de dos casas. En una de ellas vivimos nosotros y mi suegra, y en la otra una cuñada. Ajá. Al estar él ahí solo, que ya todas las luces estaban apagadas, escucha que de la casa de mi cuñada sale una vocecita que decía papá, mamá, papá, mamá. Y era una muñeca que días antes otro cuñado les había regalado a unas sobrinas. Una de ellas, hija de mi cuñada. Entonces mi marido se quedó así como que sorprendido y dijo, bueno, ¿por qué habla la muñeca si no hay nadie en la casa? O sea, ¿quién hizo que la muñeca hablara? Fue con mi suegra y le comentó. Entonces mi suegra se fijó en la hora y vio que eran exactamente las 12 de la noche. Entonces molesta, mi suegra le dice a mi esposo, no hijo, dice, es que mira la hora que es. Entonces estos hijos de su tal por cual ya empezaron a hacer de las suyas, dice. Entonces mi suegra molesta se va a casa de mi cuñada, abre la casa y quieren buscar la muñeca y sacarla. Entonces mi esposo por seguridad le dice a mi suegra, voy a pasar yo primero. Se mete él, pero no encienden las luces. Entra él y no encuentra la muñeca. Entra mi suegra y se pasa en un cuarto, y al siguiente se para en el marco de una puerta y le dice, a ver, ahora sí, hija de tu tal por cual, háblame, aquí estoy, vamos a ver ya cómo nos toca. Pero pues no sucedió nada. Dice, cuando de repente voltea y ve que a un lado de ella, justamente frente a su cara, estaba la muñeca sentada sobre un montón de ropa. Entonces mi suegra dice que cuando la vio sintió que todos los cabellos del cuerpo se le erizaron, pues obviamente del miedo. Pero entonces ella molesta, agarra la muñeca, la azota del suelo y le empieza a dar insultos y a decirle que aquí no va a ser de las suyas, y bueno, lo que comúnmente recomiendan los abuelitos. Entonces de ahí se va ella, tiene un altar del cual trajo agua bendita y la empezó a rociar, y me parece que hizo una oración. En el momento, lo más curioso es que al momento en que ella hizo esa oración y roció a la muñeca con agua bendita, en la casa donde nosotros vivíamos, de mi cuarto al lado estaba la mamá de mi suegra, o sea, abuelita de mi esposo, que todavía vivía en ese entonces, y una hermana de mi suegra. Al momento en que mi suegra rocía la muñeca, se escucha que en la puerta de ese cuarto, pero al lado del fondo, o sea que no nadie hay ahí, golpean la puerta así como que fuerte, como enojados, y se espanta la hermana de mi suegra y empieza a gritarle a mi suegra que regrese, que no sé quién está golpeando la puerta. Pues desde ese lado solo había un baño y es el fondo de la casa, o sea que nadie, si estaba cerrado es que no había nadie en esa parte del baño. Entonces regresa mi suegra bien enojada y empieza a decir de groserías, que se larguen, que aquí no va a poder y cosas así. Y yo en ese momento pues estaba en el cuarto de mi esposo y pues ignoraba todo lo que estaba pasando. Y como soy muy miedosa, pues solo me quedé así como preocupada. Ya al otro día me contaron. Y pues así detalles como esos han sucedido mucho aquí en la casa.
Pues ya esas serán historias que más adelante les espero poder compartirles. Nos encantaría. Claro, mi querida amiga. ¿Y? Fíjate, una muñeca que, ¿por qué? Precisamente a la medianoche decía mamá, papá. Se activaba, Gina, pues en un hecho espeluznante. ¿Por qué un objeto inanimado de repente cobra vida? Según dicen los expertos que han estudiado el tema, se supone que, por ejemplo, los demonios no tienen cuerpo. Los demonios son espíritu. Por lo tanto, ellos para descansar necesitan posarse en algún lado. Necesitan, por ejemplo, caer en un objeto que puede ser inanimado, puede ser un espejo, puede ser un mueble, puede ser una casa, puede ser una muñeca o un muñeco, o bien puede ser una persona. Mi mensaje de voz es porque pues hace un año y fracción tuve un accidente en el cual fui víctima de unas armas, impacto de balas, pues, ¿no? En el momento pues nadie me auxilió, estuvo medio feo este problema. A lo que voy es que pues llegó un momento que pues esperé, no sé, fue tanta la presión que perdí el aire, perdí el conocimiento, me desmayé, estaba ya recargado y que le gustó unos 1 o 2 segundos en lo que estaba ya recargado del piso a lo que mi cabeza llegó al suelo, pasó la película de mi vida, ¿no? Desde niño hasta la fecha en que pasaba esto. Posteriormente, pues, cosa curiosa que nomás lo vemos en las películas, que se desprende o se separa el espíritu del cuerpo. Estaba yo viendo ese día y bien que sentía cómo pasaban las gotas y sobre, bueno, yo como espíritu, mi cuerpo ahí tirado. Estaba yo burlando sobre mí, viéndome de frente, volteando a los lados, gritando que la gente me auxiliara y pues nadie se asomaba. Claro. Me jaloneaba, me sacudía y me gritaba que me levantara y que le echara yo ganas, y me veía yo y adelante, tú puedes, y pues así me decía yo, ¿no? Sí. Posteriormente de esto, pues la única manera en cómo pude reaccionar fue cuando me tuve que sacudir. Perdón, se me pasaba antes de eso, pues a lo lejos, en muy arriba, a pesar que estaba lloviendo y estaba nublado, venía así como con un destello, una estelita así como que de lucecitas, como si estuviera lloviendo estrellitas. Sí. Hasta abajo muy suavecito y hasta arriba estaba más tupido. De esto me sacudo, me doy una cachetada y fue cuando reaccioné. Ya posteriormente llegó pues la policía y demás, ambulancia, me llevaron. Estuvo tan grave que me tuvieron que amputar la pierna y pues la tuve que perder, ¿no? Qué triste, amigo. Pues al principio costó un poquito, posteriormente pues empecé con la situación de pues ver bultos nada más. Veía yo bultos, pero pues lo tomaba yo como que loco, o a lo mejor algo me estaba pasando, o producto del problema que había pasado, ¿no? De la amputación, y pues X o Y. Posteriormente pues ya no eran bultos, sino eran los bultos ya con sonidos. Al igual no comento mucho ahí con los amigos o gente que salgo, pues por lo mismo, no, hasta en el mismo trabajo he visto cosas y pues no se me hace prudente comentarlo, ¿no? Por lo mismo que escucho. Claro. Así que estoy loco o quiero llamar la atención. La situación al día de hoy, que como les comentaba antes, eran bultos o sombras, como se llama, y voces muy ligeras. Ahora ya los veo pues ya más nítidos, ya los escucho mejor y ya se escucha más, ¿no? Entonces no sé si es a consecuencia de o realmente esté pasando algo aquí, ¿no? Bueno, es como pregunta y también como comentario. Bueno, estoy a sus órdenes y gracias. Yo ahorita tengo actualmente 38 años. Yo nací en el estado de Michoacán, no voy a decir exactamente dónde. Mi nombre es José. Y pues yo nací ahí, pero me crié en Loreto, Baja California Sur. Y solamente estuve 9 meses de que nací ahí, solamente estuve 9 meses de que nací y me llevaron a Loreto, ahí me crié. Cuando entré a tercer año de primaria, pues regresamos allí a mi pueblo donde nací. Papá nos llevó para allá y estuvimos viviendo 4 años. Es un pueblito muy remoto, muy al fondo, muy perdido. No voy a decir exactamente dónde, por
ciertas razones. Pero hace tiempo yo escuché un relato o un programa de ustedes que están hablando de brujas. Cuando yo tenía como, ¿qué serían? Iba yo en cuarto de primaria. Tengo un hermano menor. Él estaba pequeño, iba apenas en kinder. Nos mandaron a comprar pan porque allá en el pueblo no hay tiendas, panaderías, o sea, es un pueblito, pues, con una que otra tiendita ahí así leve. Pueblitos ganaderos. Se siembra maíz y eso. Es un lugar muy remoto, bosque, muy bonito, todo está muy tenebroso hasta eso, es un lugar tenebroso porque pues hay niebla y todo ese rollo. El chiste que nos mandaron, mis papás nos mandaron a comprar pan a mí y a mi hermano para la cena, eran como las 8 de la noche y teníamos que atravesar un campo de fútbol largo. No era un campo acá con pasto así lujoso, ¿no? Como les digo, es un pueblito. Y cuando estábamos comprando el pan, es un lugar que le decían La Loma, es como un cerrito que está pegado, es un cerro pequeñito, era rumbo hacia allá. Todo ahí es bosque, cedros, oyameles, árboles grandísimos, muy tenebroso, muy bonito. Y sinceramente yo soy de esas personas que a mí no me da miedo lo sobrenatural. Yo si miro algo, yo no corro, yo me quedo a verlo bien. O si puedo acercarme, me acerco, no sé, no sé por qué siempre ha sido así. Tal vez por eso es que casi no me topo con ese tipo de cosas. Pero ese día estábamos comprando el pan y un amigo que eres hijo de la señora que vendía el pan, dijo, mira, dijo, allá van 2 brujas. Y volteamos hacia rumbo a mi casa, porque sí estaba más o menos como unos 2 kilómetros, como 1 kilómetro de lejos. Y a la mitad del camino más o menos se miraban arriba 2 bolas de lumbre girando, pero en rueda. Se veía impresionante cómo se miraban, como si alguien hubiera atado ¿cómo le puedo decir? Como si alguien hubiera amarrado un mecate a un trapo prendido y le estuviera dando vueltas en el aire, pero lento, y eran 2, bien sincronizaditas. Y hasta caían las brasitas así del fuego que traían. Pues a mí me dio algo o sea, yo estaba pequeño en esos tiempos, sí me daba miedito, pero me saqué de, ¿cómo podré decirlo? O sea, me quedé así, como impactadito, pues, de que era rumbo hacia mi casa. Ah, caray. Pues ese día, pues no nos quedó otra, pues tenemos que ir a nuestra casa, pues mi hermano y yo, y mi hermano el más pequeño, él siempre ha sido muy miedoso. Y íbamos caminando hacia nuestra casa y justo en el lugar donde estaban las brujas volando era en el campo de fútbol. Hacia la orilla del campo de fútbol, pues había más casas, vecinos, así. Cuando nosotros llegamos al área del campo, yo volteé hacia arriba y las brujas así como que se fueron rumbo hacia mi lado izquierdo, pero en el aire arriba, y cayeron entre los cedros. Mira, se dieron un santo catorrazo, se escuchó cómo se cayeron las ramas, tras, donde cayeron. Y cuando cayeron yo le dije a mi hermano, mira, mi hermano salió corriendo despavorido, pero exageradamente despavorido. Él iba en kinder, tenía sus 5 añitos, apenas iba para los 6, pero bien despavorido se fue corriendo a mi casa y yo me quedé parado, no en shock ni asustado, yo me quedé parado viéndolas. Yo las miré, cayeron. Esas cosas no son humanas, no es cierto. Están bien raras. ¿Cómo podría explicarles? Porque yo sí las miré bien. Cuando cayeron entre los cedros, en el lugar donde cayeron, es un terreno baldío, con una casa abandonada adentro. Y alrededor está lleno de cedros. Y son cedros gigantes, grandísimos. Y todo la parte de abajo tiene pasto, de ese pasto zacatillo que le dicen. Es un terreno baldío. Cuando cayeron, yo volteé hacia allá, la luz de la luna pegaba algo fuerte y salieron corriendo, no corrían, dan como brinquitos y tienen las rodillas al revés, tienen la piel pelona, haga de cuenta que son como personas desnudas, pero con las rodillas al revés, el pelo largo y bien lacio, así caído para atrás, para la espalda, y son como jorobaditas y no corren, dan trotitos. Puta, cuando yo las miré sentí unos escalofríos, pero no miedo, fueron como se sintió la presencia, los escalofríos, y ya fue cuando yo agarré y salí corriendo. Pero yo no salí corriendo por miedo a lo que vi, sino a que me fueran a mí a hacer algo. Cuando yo las miré correr, se metieron así a un terreno
que estaba pegado al terreno donde cayeron ellas. Cuando yo llegué a mi casa, ese día, mi papá ya me estaba esperando con el cinto. Me dieron una santa tunda porque pensaron que yo había asustado a mi hermano. Mi hermano se enfermó. Mi hermano se puso bien malo. Disculpa que se me cerró la puerta del carro. Mi hermano se puso bien mal, le dio hepatitis. Duró muchos días con vértigo, se desmayaba, se vomitaba. Mira, toda la bronca me cayó a mí. Me pegaron bien feo ese día en mi casa, mis familiares, pues la verdad no los culpo. O sea, yo hubiera hecho lo mismo si ahorita ya estoy grande, ya tengo hijos yo también. Yo tengo 38 años en la actualidad. Pero ahí les va lo bueno. Yo les platiqué a mis hermanos porque mis hermanos sí se arrimaron conmigo para decirme que, o sea, me pegaron pues. Ajá. Y uno de mis hermanos, mi hermana la más grande, miró también esas brujas, pero ella estaba en la casa de sus amigas. Ellas la vieron de un lugar más lejos que estaba ahí. Haga cuenta que ahí no es ciudad, pues, o sea, el pueblo está ancho, es llano todo. Y pues al siguiente día, yo les platiqué a ellos que yo había visto esas dos brujas, y les platiqué, no me creían. Pero al siguiente día amaneció la bebé de ahí, en esa casa donde cayeron ellas, había una bebé, amaneció muerta la bebé. Se comieron a la bebé, o la chuparon como dicen ahí en el pueblo. La había chupado la bruja, la bebé. Mira, mi familia nomás me volteaban a ver todos y callados. No me decían nada, no me decían te creemos, no te creemos. Simple y sencillamente se quedaron serios. ¿Por qué? Porque yo les conté ese día en la noche cuando me pegaron a mí en mi casa porque pensaron que había asustado a mi hermano. Y al siguiente día, exactamente ahí donde pasó, donde les platiqué yo, amaneció una bebé muerta. Bien aruñada de su carita estaba. Y morada. Estaba la niña, yo la miré tendida. Allá acostumbran a velar a la gente, a los bebés. Los acuestan en una mesita afuera del ataúd, no adentro. Estaba afuera, parecía una muñequita acostadita en el ataúd. Y se miraba morada, y decían que era muerte de cuna, pero yo no creo, la verdad, que un bebé pueda aruñarse hasta ese grado, ni siquiera estando desesperado, asfixiándose. La verdad, yo no, eran unos aruñones muy profundos y muy finitos. Después mi papá, como él es nacido ahí en el pueblo, es originario 100% de ahí. Él después me pidió disculpas. Me acuerdo que mi papá, para descansar, estábamos sembrando maíz y me dijo que lo disculpara, pero pues que entendiera yo también, pues como estuvo la situación. No, yo hasta la fecha no le guardo rencor ni nada, por lo mismo que yo entiendo, pues o sea, fue algo muy imposible de creer al momento. Y pues esa es la anécdota que tengo yo. Como les digo, yo sí las miré, yo sé que existen, son reales, y sé que existen porque yo las miré, no me contaron ni nada de nada. Y yo a partir de esas fechas de ahí en adelante, yo tengo mucha curiosidad por ese tipo de cosas. Yo sí miro algo extraño o así, yo no corro, yo soy de los que se arrima a ver bien. O sea, nada de que mira que allá, no, o sea, a mí sí me gusta. Y ese día yo sí me acerqué, cuando las miré que cayeron, me acerqué y me escondí atrás de un cedro y las miré. Y al tiempo que yo las miré corriendo, yo sí sentí miedo, pero de que me fueran a hacer algo. Y la verdad sí me dieron muchos escalofríos. El mirarlos, no, todavía me acuerdo, fíjese, me acuerdo perfectamente y todavía me dan hasta escalofríos, así nomás de verlas, lo feas, lo extrañas que son esas cosas. Es algo muy, muy extraño, la verdad. O no sé si sean exactamente brujas o sea otra cosa lo que yo mire. Pero de que yo ya miré qué es lo que chupan los bebés, ya lo miré. Wow, amigo, pues sí que es espeluznante. El fantasma errante.